Buen día. ¿Qué es el símbolo de la fe o qué son los símbolos de la fe? Símbolo es una palabra que tiene varios significados. Uno puede hablar, por ejemplo, del símbolo de la patria, ¿no? Que es, la bandera es el símbolo de la patria. O puede uno hablar de el símbolo de la paz, ¿no? La paloma es un símbolo. Entonces es un objeto que representa otra realidad, muchas veces más grande o importante, que no se puede poner en una cosa, ¿no? Sino que hay algo que la debe representar. La patria no se puede poner sobre la mesa, por ejemplo, ¿no? Pero se puede representar a través de la bandera o la paz. Pero también hablamos de símbolos, por ejemplo, cuando se habla de los símbolos químicos. La O es símbolo del oxígeno, ¿no? La H es símbolo del hidrógeno, H2O, entonces decimos, el agua, y así. Símbolos químicos o matemáticos, por ejemplo, también el símbolo de, qué sé yo, de una derivada o cosas así. Son símbolos que se usan. También se habla a veces para hablar de alguien que es como el prototipo de algo, que representa de alguna forma aquello. Se habla, qué sé yo, un símbolo sexual, ¿no? Una persona que tiene mucha atracción o cosas así. O símbolo, o alguien que se le considera símbolo de la política o símbolo de alguna cosa, de alguna actividad deportiva o no sé. Entonces se habla así de símbolos. Símbolo viene del griego, que es sin, que significa conjunto, unión, algo como que confluye. Y la otra parte de la palabra significa que está como puesto allí, o sea, que está como puesto delante, ¿no? Por lo tanto, símbolo es algo que nos encontramos y que está allí frente a nosotros, ¿no? Y muchas veces representa otra cosa. ¿Qué es el símbolo de la fe? ¿Qué son los símbolos de la fe? Vamos a decir en plural. ¿Qué son los símbolos de la fe? Bueno, si la fe se refiere a aceptar aquello que Dios nos ha revelado, aceptar a Dios y las cosas que nos ha revelado, el símbolo o los símbolos de la fe son la síntesis de aquellas cosas que Dios nos ha revelado y que están puestas en una fórmula o en una especie de oración que le llamaríamos nosotros, y que se recita, pero que al mismo tiempo significa todo lo que creemos. Ahí está sintetizada la fe, sintetizado aquello en lo que nosotros creemos porque Dios nos lo ha revelado. Entonces, el credo es un símbolo de la fe. O también le llamamos profesiones de fe. Aquí en el Catecismo ahora vamos viendo el artículo 187. Dice así: se llama a estas síntesis de la fe profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo por razón de que en ellas la primera palabra normalmente es creo. Y bueno, creo, en latín se dice credo. Nosotros que somos de la iglesia latina, de nuestra herencia como iglesia, proviene, digamos, pasa a través de la iglesia latina. Entonces, por eso somos la iglesia latina, ¿no? Es decir, en la iglesia hay varias tradiciones. Están los ritos que siguen, digamos, otras tradiciones en el lado oriental, ¿no? Que sería, por ejemplo, ahí sería el uso del griego lo más común, y otras lenguas, ¿no? El siriaco y así otras, el copto en la parte de Egipto. Y bueno, todas esas tradiciones se iban formando, iban realizando sus síntesis, iban haciendo su síntesis de la fe,
y lo expresaban en los símbolos de la fe. Nosotros en la Iglesia Latina, porque nuestra corriente, digamos, de tradición viene por el lado del latín, tenemos esta palabra credo, yo creo, y por eso se le llaman también credos. Luego se le llaman también profesiones de fe, ya dijimos, y de la misma manera se les puede denominar símbolos de la fe. ¿Por qué hablamos en plural? Porque en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, pues, se llevaron a cabo esta síntesis para dar respuesta a la problemática que a veces se presentaba en un determinado lugar, porque se salían por aquí y por allá algunos que decían cosas que no eran muy acordes a lo que se había recibido en la fe. Entonces se hacían los símbolos de la fe para afirmar y poner claramente qué es lo que había que creer. Entonces, por eso pone aquí en el siguiente número, la palabra griega símbolo significa la mitad, es interesante este punto, significa la mitad de un objeto partido, por ejemplo un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Entonces era algo que se rompía y que las dos partes cuadraban una con la otra, de modo que así se podía reconocer que la otra parte la traía quien debía tenerla, ¿no? Era un modo de reconocimiento. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Entonces, así como el símbolo, digamos, en esa acepción común que tenía, servía para identificarse, también el símbolo de la fe sirve para identificar a los cristianos. Los cristianos se identifican a través del símbolo, a través del credo, a través de la profesión de fe. Símbolo, pone aquí, significa también recopilación, colección o sumario, que es el sentido que nosotros del que estamos hablando aquí. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. Eso es el símbolo de la fe. Y luego hay que decir otra cosa más. ¿Dónde se hace dónde se usa por primera vez de modo oficial por una persona el símbolo de la fe? Cuando hace su primera profesión de fe, que es en el bautismo. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe, como dice aquí, estamos allá en el número 189, es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Si ustedes observan, el credo está estructurado de esta manera. Sea el credo niceno, o sea el credo que llamamos de los apóstoles o símbolos de los apóstoles, que son los que usamos en la misa y que son los que más conocemos, pues tienen esta estructura en tres partes: referente al Padre, referente al Hijo y referente al Espíritu Santo, cada una según el puesto que está. Entonces así son estos símbolos de la fe, estos credos, estas profesiones de fe. Bueno, ojalá que esta primera idea, este flash sobre el símbolo de la fe, les pueda servir para entender mejor qué es lo que estamos haciendo cuando profesamos la fe. Gracias.